Imagina un mundo donde lo ordinario choca con lo extraordinario. Conoce a Hime, un chico que se adentra en un laberinto de secretos, peligro y destino. Desde las sombras de su caída hasta las profundidades de un reino donde vagan monstruos y susurran leyendas. Hime y sus compañeros embarcan en un viaje que pondrá a prueba su fuerza, lealtad y alma. Pero el laberinto no solo busca a los poderosos, sino a los implacables. ¿Surgirán como héroes o serán consumidos por la oscuridad que han desatado? Arifureta, de lo común al más fuerte del mundo, es la historia de un chico que se convirtió en leyenda, y del mundo que se negó a dejarlo seguir siendo común. La voz de Hajime se alza presa del pánico mientras el conejo se lanza, un aterrador depredador en la infinita oscuridad del laberinto. Nuestro héroe abre los ojos de par en par al tocar el cristal sagrado. Su agua bendita cura su brazo sangrante y disipa la maldición que lo ataba al laberinto. Hajime aprieta la mandíbula al oír las palabras de Amanogawa-kun, pero aferra su espada, jurando demostrar su valía en la interminable prueba del laberinto. La advertencia de Shizuku resuena mientras el grupo se apresura hacia las escaleras. Su supervivencia depende de escapar de la trampa mortal del laberinto. El grupo avanza, con una determinación inquebrantable, mientras las sombras del laberinto se acercan, poniendo a prueba su voluntad de escapar. El brazo del niño es cercenado, y la energía oscura del laberinto se filtra, obligando al grupo a huir mientras el dolor se vuelve insoportable. El grupo, aturdido por la revelación, se gira al surgir las sombras del laberinto, obligándolos a huir mientras el niño es perseguido en la oscuridad. Las sombras del laberinto se intensifican, reflejando el sueño mientras Nagumo es perseguido, obligando al grupo a actuar antes de que la oscuridad lo consuma. Las sombras del laberinto son tan oscuras que, en realidad, son muy malas para iluminar porque encaja un giro lúdico a la atmósfera siniestra del laberinto, que resalta lo absurdo de su oscuridad a la vez que se burla del miedo de los personajes. Se conecta con la tensión del episodio y la naturaleza surrealista casi ridícula del mundo en el que se encuentran. La desesperación de Nagumo-kun crece a medida que las sombras del laberinto se burlan de su destino, obligándolo a enfrentarse a lo absurdo de su situación. ¿Una broma cruel o una prueba? El hambre desmedida de Nagumo choca con la resiliencia de los monstruos, y la oscuridad del laberinto convierte su acto desesperado en una retorcida prueba de supervivencia. Las nuevas habilidades de Nagumo despiertan esperanza, pero las sombras del laberinto aún amenazan su frágil victoria. Nagumo forja un arma de piedra taur, cuya dureza y resistencia 8 brillan bajo las sombras del laberinto, pero congelarla destrozará su nuevo poder, una maldición que no puede controlar. Nagumo dispara su revólver piedra taur. Sus balas de roca explosiva crepitan con relámpagos, pero las sombras del laberinto transforman la explosión en una advertencia. Su poder es tanto un arma como una maldición. Nagumo se bate en duelo con un monstruo familiar. Su paso rápido y aerodinámica convierten la lucha en una danza caótica de relámpagos y sombras. Pero la sonrisa burlona de la criatura insinúa un secreto más profundo y peligroso. El campo de relámpagos de Nagumo surge mientras jura destruir todos los obstáculos, pero las sombras del laberinto se oscurecen, susurrando una fuerza que se nutre de su poder. La implacable determinación de Nagumo por sobrevivir al laberinto choca con sus sombras cada vez más profundas, revelando una fuerza oculta que se nutre de su poder, obligándolo a enfrentarse a la verdad. El mundo del que lucha por escapar está vivo, y nunca ha tenido la intención de dejarlo ir. Los compañeros de clase revelan una trampa de Crystal Glance que conduce al nivel 65, donde luchan contra el Behemoth y los soldados Traum. Pero su lucha es en vano mientras la muerte de Hajime se extiende. Los compañeros de clase se unen para rescatar a nuestro campeón. Su determinación puesta a prueba a medida que los horrores del laberinto se acercan, obligándolos a enfrentar juntos su destino. La promesa rota de Kaori resuena mientras el grito de Koki se desvanece, sellando su destino en la oscuridad infinita del laberinto. Ejid revela su plan para aprovechar el poder de los hombres bestia para detener la amenaza demoníaca, obligando a los compañeros de clase a enfrentarse a una nueva y aterradora realidad en las profundidades del laberinto. La resistencia de Shizuku en la prueba del laberinto pone a prueba su unidad, obligándolos a elegir entre la obediencia y la acción. El extraño comportamiento de Yama y la preocupación de Yagashi insinúan peligros ocultos.
lo que obliga a los compañeros a preguntarse si los secretos del laberinto están realmente ocultos tras ellos. El aturdido despertar de Shizuku revela el cruel costo del laberinto, mientras el grupo lidia con las cicatrices físicas y emocionales de su prolongada experiencia. El miedo del grupo se intensifica al comprender la profundidad del laberinto y el aislamiento de Nagumo, mientras su frágil esperanza se desmorona bajo el peso de su inmenso e implacable tamaño. El verdadero secreto del laberinto. No es un laberinto, es un hospital psiquiátrico. Y todas las enfermeras son estudiantes que olvidaron sus propios nombres. Esto captura lo absurdo de la confusión del laberinto, la realidad fragmentada de los personajes y la idea, con un toque de humor negro, de que los estudiantes pierdan su identidad. La determinación del grupo se pone a prueba cuando la audaz acción del personaje desencadena un nuevo y aterrador desafío en las profundidades del laberinto, donde ni siquiera los más fuertes podrían sobrevivir. La determinación del grupo se fortalece al jurar confrontar la verdad del laberinto, incluso mientras la duda corroe su esperanza menguante. La fría negativa de la entidad a ayudar revela la verdadera naturaleza del laberinto, una prisión para quienes se atreven a escapar. La confesión de la entidad sobre la traición de los ministros y su tío revela la cruda realidad del laberinto. Quienes traicionan a los suyos están atrapados aquí. Una advertencia para quienes se atreven a escapar. La reticente determinación de la entidad, ahora tengo el poder, desencadena un impulso desesperado por liberarse, revelando la prueba final del laberinto. Escapar o quedar atrapados para siempre. La oferta de Yue por parte de la entidad y la desafiante negativa de nuestro protagonista revelan la maldición del laberinto. Los nombres son llaves de la prisión, y quienes se resisten a su voluntad quedan atrapados aquí. Una advertencia para quienes se atreven a escapar. La resistencia de la entidad a ser renombrada, Yue desencadena un enfrentamiento final con la maldición del laberinto, revelando que la verdadera libertad reside en resistirse a su aferramiento a la identidad, mientras resuena la llamada del mundo exterior a nuestro protagonista. El destino de la entidad sigue ligado a la elección entre la prisión y su yo. Mientras la criatura estremecedora choca con Hajime, el resplandor azul de Yue abraza su caparazón. Murmura con una sonrisa burlona: sangre, fuego y secretos forjan su vínculo en la sombra del laberinto. La pregunta de Yue sobre la traición y la confianza resuena en la sombra del laberinto. Su vínculo se forjó a sangre y fuego. El origen del laberinto como creación de los Mavericks se convierte en su siguiente desafío: encontrar la salida en la sombra infinita. El poder de absorción de maná del mineral Eshetar revela la magia oculta del laberinto, una clave para su supervivencia en la sombra infinita. La pregunta de Yue sobre el poder de maná de nuestro protagonista y su misión secreta en el laberinto provoca un tenso y sorprendido mientras se desvelan los secretos del laberinto. El acto de nuestro héroe de comerse al monstruo desencadena una reacción monstruosa, revelando los secretos mortales del laberinto y su inestable poder. Yue rechaza su pasado y adopta un nuevo nombre con nuestro protagonista, mientras su vínculo se fortalece ante las interminables pruebas del laberinto. Nuestro protagonista y Yue se comprometen a entrenar en el laberinto con nuevos aliados, y su vínculo y habilidades se agudizan a medida que enfrentan las interminables pruebas del laberinto. En un laberinto de locura, lo único seguro es que nunca encontrarás la salida, a menos que seas nuestro protagonista y Yue un guiño a lo absurdo de su viaje. Los interminables giros del laberinto y su improbable vínculo como la solución. Los monstruos se vuelven más feroces, con la cabeza adornada con flores misteriosas, mientras el inocente comentario de Yue despierta el terror de Hajime. Otro paso en la retorcida prueba del laberinto. Las travesuras chupasangre del vampiro y la cautelosa tregua del grupo revelan la retorcida lógica del laberinto. La seguridad reside en la supervivencia, no en la confianza. Una bola verde golpea a Yue, haciéndola estrellarse. Nuestro protagonista corre a su lado mientras el grupo se da cuenta de que el ataque de la fuente sigue vivo. En lo profundo del retorcido corazón del laberinto, el titubeante disparo de nuestro héroe y el desafiante más fácil de Yue revelan la frágil determinación del grupo, mientras el corazón parásito del laberinto late, amenazando con consumirlos a todos. La negativa de Yue a aceptar la oferta insinúa un precio oculto, su sello de 300 años, una verdad que el laberinto ha ocultado durante siglos. Al llegar al piso 100, el corazón parásito del laberinto late, un sombrío recordatorio de que, cuanto más se adentran,
más se acerca su verdadero precio, su sed de almas. El corazón palpitante del laberinto se hace más fuerte. Su hambre de almas es un sombrío recordatorio de que cada paso más profundo tiene un precio. El vínculo tácito entre nuestro héroe y Yue parpadea como una llama frágil, una última esperanza contra el hambre infinita y devoradora del laberinto. Hajime y Yue, atónitos ante la colosal forma del Maverick, juran luchar a pesar de su abrumador poder, con una determinación inquebrantable mientras se preparan para la batalla de sus vidas. Nuestro campeón y Yui explotan la debilidad del Maverick, atacando su núcleo curativo con aguanieve glacial mientras Yue lanza una jabalina carmesí, dividiendo las defensas de la criatura mientras avanzan. Nuestro campeón queda atónito ante el ataque del Maverick. La ira de Yue alcanza su punto máximo, pero se reagrupan, jurando luchar con más fuerza para sobrevivir al implacable ataque de la criatura. Nuestro protagonista y Yue, impulsados por la determinación, se miran fijamente, jurando acabar con el reinado del Maverick y escapar juntos de la oscuridad del laberinto. Nuestro héroe y Yue desatan un asalto sincronizado, combinando jabalina carmesí, azotador de fuerza y aguanieve glacial para debilitar al Maverick. Su unidad es una última defensa contra la oscuridad. Nuestro héroe es alcanzado por el contraataque del Maverick, manchando su armadura con sangre, pero Yue carga con determinación inquebrantable mientras luchan por sobrevivir al implacable ataque de la criatura. El cuerpo de nuestro héroe se derrumba bajo el ataque del Maverick, pero la determinación inquebrantable de Yue desencadena un último estallido de fuerza. Su vínculo es una última defensa contra la oscuridad. El rugido del Maverick se desvanece al disolverse, dejando solo silencio. Nuestro héroe y Yue se quedan sin aliento. Su unidad destroza la oscuridad para siempre. El Maverick estaba tan asustado que le dio un ataque de pánico en el oscuro laberinto. Pero nuestro campeón y Yue simplemente se rieron. Porque obviamente la luz de la unidad es invencible. Un guiño juguetón a su trabajo en equipo. La reacción exagerada del Maverick y la temática oscura del laberinto. Nuestro héroe canaliza la magia de Yue. Su unidad rompe la oscuridad del laberinto mientras huyen del rugido desvanecido del Maverick derrotado. El Airwalk, Blink, de nuestro héroe, y el Azure Blaze de Yue colisionan, desenredando la oscuridad del laberinto mientras su unidad rompe la sombra final. La transmutación de Hajime y el resplandor azul de Yue colisionan, desentrañando la oscuridad del laberinto mientras el Maverick finalmente es derrotado. La oscuridad del laberinto resistió su victoria, haciendo eco de las palabras del maestro mientras Hajime y Yue lidiaban con el peso de la pérdida y las sombras persistentes de las ruinas. Con el eco de las palabras de Lady Aiko, las sombras del laberinto se desvanecieron, revelando un camino a través de las ruinas mientras su unidad sellaba el final de la batalla. La determinación de Kaori destrozó las sombras persistentes del laberinto, revelando un camino a través de las ruinas mientras su unidad sellaba el final de la batalla. La determinación del grupo destrozó la última barrera del laberinto, revelando un camino a través de las ruinas mientras emergían de la sombra de la batalla. La inquebrantable unidad y determinación del grupo destrozaron las últimas barreras del laberinto, revelando un camino a través de las ruinas, mientras honraban la memoria de Nagumo y emergían de la sombra de la batalla, cambiados para siempre por su fuerza compartida. El oasis se revela como la guarida del Maverick, y Hajime recuerda su desesperación, impulsada por el poder y la crucial ayuda de Yue para escapar del laberinto. La transformación del sol en el cielo nocturno revela el nombre del laberinto como un espectro viviente, obligando al grupo a confrontar su verdadera y aterradora esencia. Nuestro campeón y Yue llegan al tercer piso, encontrando una única habitación accesible que vibra con la inquietante energía del laberinto, revelando su presencia oculta y vigilante. El mensaje de Oscar revela el verdadero propósito del laberinto, obligando a Hajime y a Yue a cuestionar su misión y la conexión del espectro con su destino. El regreso del Behemoth destroza su esperanza, revelando los interminables horrores del laberinto mientras el grupo enfrenta su última implacable prueba. Nuestro campeón y Yue desatan destello celestial, donde su nuevo poder choca con la implacable sombra del laberinto, mientras el espectro de su homónimo se acerca cada vez más. Los ataques coordinados del grupo, impulsados por su poder combinado, finalmente rompen la sombra del laberinto. Pero las pruebas continúan, poniendo a prueba su determinación. Su último y unificado límite rompe la sombra del laberinto,
Pero la eterna prueba de su homónimo perdura, poniendo a prueba su determinación hasta la médula. La sombra del laberinto es un verdadero dolor. Pero aún no hemos terminado. Esta frase captura lo absurdo de las interminables pruebas del laberinto, a la vez que mantiene un tono ligero y cercano, acorde con el espíritu caótico y decidido del episodio. El sacrificio de Shizuku revela la verdadera prueba del laberinto, una prueba de pureza, no de fuerza. Mientras persiste el eterno tormento de la sombra, la determinación de nuestro protagonista de irse choca con la magia ancestral del laberinto, su eterna prueba ahora grabada en su alma, poniendo a prueba su decisión de abandonar la sombra. La decisión de nuestro protagonista de preservar el cadáver simboliza su pacto con la sombra del laberinto, su eterna prueba ahora grabada en sus almas, poniendo a prueba si moldearán el mundo o serán moldeados por él. Y Yue juran superar las pruebas del laberinto, usando magia ancestral para encontrar el camino a casa, su sombra grabada en sus almas, poniendo a prueba su determinación de moldear el mundo o ser moldeados por él. Las bromas juguetonas de nuestro héroe Yue contrastan con la sombra del laberinto, poniendo a prueba su vínculo mientras llevan la magia ancestral a través de sus eternas pruebas. El momento compartido de Hajime y Yue se interrumpe cuando la sombra del laberinto se intensifica, obligándolos a confrontar su influencia persistente a través de sus destinos entrelazados. El episodio concluye con nuestro protagonista y Yue al borde de su viaje, con su vínculo forjado a través de pruebas y magia ancestral, mientras la sombra del laberinto se acerca cada vez más. Un testimonio de su inquebrantable determinación y la eterna prueba que los ata a lo desconocido. Hajime y Yue se burlan de las frenéticas súplicas de Shei, murmurando: «¡Qué conejo tan inútil!», mientras ella se aferra a sus brazos, susurrando: «Necesito tu ayuda, por favor. No me dejes aquí». Nuestra protagonista aprieta la mandíbula al oír las palabras de Shei penetrar en su duda. Su voz temblorosa: «Te lo ruego». Las sombras del bosque susurran: «Es real». Se burla: «Gano». Los ojos de Shei brillan desafiantes. Su voz temblorosa pero firme: «Sé que hay algo en mí que es mejor que ella». Las sombras del bosque susurran: «Es real». La voz temblorosa de Shei suplica: «Vi el futuro». Las sombras del bosque susurran: «Los Howlia están condenados». Las manos temblorosas de Shei señalan una fruta brillante. Pero la voz de nuestro protagonista atraviesa la niebla, atrás. Las sombras susurran: «El destino de los Howlia está en sus manos». La voz de Shia tiembla al revelar el sacrificio de la tribu. Los hombres conejo no pueden luchar. Solo los Howlia pueden salvarnos. Las sombras del bosque susurran: «El destino de los Howlia está en sus manos». Hajime duda, pero luego accede. «Te llevaremos». Las sombras del bosque susurran: «El destino de los Howlia está en sus manos». La amenaza del monstruo choca con el cariño puro de Shea, revelando la debilidad de la maldición. Una flor es una flor, pero una maldición es una maldición. ¿Por qué el monstruo se pone tan dramático? Un guiño juguetón al cariño puro del conejo frente a la dureza del monstruo y al inesperado poder de la flor. La furia del monstruo se desvaneció al brillar la flor de Shi, revelando la debilidad de la maldición. El cariño puro, no el poder, finalmente la había roto. El cariño sincero de Shia rompe la maldición, uniendo al grupo para una nueva misión de paz y asombro. El grupo debe encontrar las 4 reliquias para abrir la puerta, revelando un nuevo camino más allá del miedo y la división. La determinación de Shi de seguirlas anula la negativa de Hajime. Su presencia se convierte ahora en una fuerza guía mientras el grupo emprende un nuevo camino, moldeado por reliquias y magia ancestral. El miedo de Shia a ser diferente se desmorona al darse cuenta de que su singularidad es un poder, no una maldición. Nuestro héroe cumple su promesa, llevándose a Shi con ellos, mientras lo que está en juego en el duelo finalmente revela su verdadero precio. La resistencia de Shia destruye los últimos vestigios de su miedo. Su camino único ahora es inquebrantable. El viaje de Shia comienza. Su camino único que lleva a nuestro campeón y a Yue hacia un futuro forjado por el coraje y la conexión. La estruendosa declaración de Milady: «Bienvenidos al superemocionante laberinto de Milady Raizen», conmociona al grupo, que se apresura a confirmar la autenticidad de la entrada, mientras el inquietante brillo del laberinto se intensifica. La frustración de nuestro campeón por las restricciones de la magia de proyectiles choca con la determinación de Yue,
quien toma la iniciativa y revela las reglas ocultas del laberinto. La discusión del grupo sobre la partida de Aichan Sensei, si fuera demasiado lejos. Todos nos pondríamos demasiado tristes, revela el desgaste emocional del laberinto. Mientras la presencia de Milady se intensifica, poniendo a prueba su determinación. Las reacciones encontradas del grupo podrían morir ahí fuera. Y él nos salvó la vida a todos, revelan el peso emocional del laberinto, ya que la determinación de Yuka choca con el miedo a perderla. La amenaza del grupo a Bedwetter Bunny genera tensión mientras se preparan para el ataque, revelando la peligrosa realidad del laberinto. La confusión del grupo sobre la existencia de Milady choca con las notas de Oscar, revelando que es un fantasma, lo que cambia su estrategia a medida que la realidad del laberinto se distorsiona. La rebeldía de Milady desencadena un enfrentamiento cuando el grupo le ordena destruir el núcleo, su corazón, revelando la crueldad del laberinto. El repentino ataque de Milady desde arriba obliga al grupo a reaccionar, revelando la realidad del laberinto, se distorsiona mientras Shia se aferra a ella, arriesgando su destino. La realidad del laberinto es tan retorcida que hasta las paredes son confusas. Para un giro más atrevido, el yo real de Milady es una broma que nadie puede desentrañar, excepto el laberinto que se ríe. Perfecto para un momento de absurdo en el episodio. El ataque del grupo con el ataúd de cristal destroza la armadura de Milady, pero la magia del laberinto la reforma, revelando el cruel giro de la batalla. El núcleo desafiante de Milady reaparece, un cruel giro de la magia del laberinto, mientras el grupo observa con asombro e incredulidad la imposible resistencia del poder del Libertador. La críptica advertencia de Milady de que el grupo se convertirá en el asesino de dioses los deja confundidos, ya que está atada a la maldición eterna del laberinto. El grupo duda mientras el frágil cuerpo de Milady titila, revelando que la magia gravitatoria del laberinto es una trampa que los ata a su maldición eterna. La amenaza de Milady enmascara la maldición del laberinto, poniendo a prueba la determinación del grupo mientras el ciclo eterno los ata a sus interminables pruebas. La reacción atónita del posadero ante la disposición del grupo enmascara la maldición del laberinto, mientras el ciclo eterno los ata a su engañoso y siempre cambiante destino. El desafío del grupo a la maldición del laberinto consolida su vínculo, mientras las pruebas siempre cambiantes ponen a prueba su determinación contra una fuerza invisible y malévola. El grupo percibe el extraño silencio de Aiko, pero ella simplemente duerme, lo que sugiere una verdad oculta que aún no han descubierto. El grupo acepta las condiciones de Aiko, crear placas de estatus y jurar lealtad para garantizar la seguridad del conde, lo que marca un cambio crucial en su alianza. La preocupación de Aiko por la desaparición de Shimizu insinúa un misterio más profundo, que pone a prueba la confianza del grupo en el verdadero propósito de su misión. El grupo se entera de la desaparición de un grupo de aventureros, con los invitados de Furen llegando para buscarlos, lo que plantea nuevos peligros. La repentina aparición de Nagumo-kun genera confusión y tensión, revelando un vínculo oculto con el pasado de Aiko que podría desentrañar el verdadero propósito de la misión. La mención casual del curry y su picante por parte del grupo insinúa un peligro oculto relacionado con la misión, desplazando la atención de los secretos del pasado a las amenazas del presente. La acusación de Nagumo-kun de traición revela la verdad oculta de la misión, vinculando el pasado del grupo con la desaparición del conde. La exigencia del grupo de cortar esas horribles orejas insinúa la identidad oculta de Nagumo-kun, aumentando las sospechas sobre su verdadera naturaleza y la oscura verdad de la misión. Curry tan picante que podría rivalizar con la desaparición del conde. Un guiño juguetón a lo absurdo de la situación, que combina comida, misterio y la dinámica caótica del grupo. La negativa de Nagumo-kun a compartir su pasado profundiza las sospechas del grupo, insinuando una verdad oculta relacionada con el destino del conde. Las caricias de Hajime en las orejas de Nagumo revelan un vínculo oculto, enmascarando el creciente temor del grupo al destino del conde. La habilidad sinergista de Nagumo para abrir la puerta revela su poder oculto, profundizando el temor del grupo al destino del conde. La traición del dios fracturó a los libertadores, dejando a la humanidad en guerra contra sí misma, preparando el escenario para la desaparición del conde y la eterna lucha del mundo. La creciente fuerza de Shirasaki en el laberinto podría inclinar la balanza de la misión del grupo. ¿Pero a qué precio? La negativa de Nagumo a unir fuerzas con el grupo provoca una ruptura,
ya que sus objetivos contrapuestos y los secretos del laberinto obligan a tomar una decisión que podría condenarlos a todos. El grupo se sube a la motocicleta y al maletero, pero el viaje que les espera podría revelar la verdad o condenarlos a los horrores del laberinto. El grupo se adentra en las sombras del laberinto. Su destino entrelazado con los secretos de Nagumo y la presencia siempre acechante del dios. La verdad o la perdición aguardan en la oscuridad. A medida que la frustración de Yue crece, la ira del conductor se intensifica, amenazando con descarrilar su misión a medida que la sombra del dragón se hace más grande. Al descubrir un cráter y percibir la presencia de un humano cerca, el grupo se dirige hacia la cascada, sin percatarse de la inminente presencia del dragón. Mientras el rugido del dragón hende el aire, el grupo se ve sumido en el caos, con su supervivencia en juego. Mientras el grupo se retira, el rugido del dragón resuena más cerca. Su sombra se cierne sobre ellos mientras huyen a través de las montañas azotadas por la tormenta. A medida que el ataque del dragón se intensifica, el grupo lucha por protegerse mutuamente, con su supervivencia al borde de la tormenta. Mientras Shea carga hacia adelante, el rugido del dragón resuena, enviando ondas de choque a través de la tormenta. El dragón implora clemencia mientras su maná disminuye, temiendo una transformación catastrófica. El dragón confiesa que fue manipulado para matar a nuestro héroe y a sus compañeros, tras huir de su aldea oculta tras descansar en las montañas. Patearle el trasero al dragón es la única manera de despertarlo, literalmente. El grupo, dividido entre la duda y la sinceridad del dragón, decide confiar en él, revelando la conspiración más profunda tras la manipulación. La admisión del dragón de haber matado inocentes expone el conflicto entre vampiros y dragones nacidos, obligando al grupo de nuestro campeón a enfrentarse al dilema moral de confiar en un hombre que una vez destruyó a los de su propia especie. El dragón suplica clemencia, pero la vacilación del grupo expone la monstruosa conspiración del ejército del antagonista. El cuerpo del dragón comienza a brillar mientras una monstruosa transformación se apodera de él, revelando el verdadero propósito de la maldición: despertar un antiguo poder destructivo ligado al plan del antagonista. El grupo, aturdido por la magnitud de la amenaza, se da cuenta de que la transformación del dragón es clave para detener al monstruoso ejército del antagonista antes de que llegue a Ur. El poder inestable del dragón late mientras nuestro héroe y el grupo se apresuran a detener al monstruoso ejército, sabiendo que la verdad final de la maldición reside en su forma transformada, peligrosa, pero quizás la única clave para salvar a Ur. La forma inestable del dragón late con sensaciones contradictorias, mientras Hajime y el grupo se apresuran a detener al monstruoso ejército, sabiendo que la verdad final de la maldición reside en su frágil y peligrosa transformación. La transformación inestable del dragón se convierte en la clave para detener al monstruoso ejército. Pero su estado frágil obliga a nuestro héroe y al grupo a enfrentar la verdad final y aterradora de la maldición. Su poder era a la vez su única esperanza y su mayor peligro. Hajime reafirma su vínculo con el estudiante, jurando proteger tanto a sus alumnos como al pueblo, incluso si eso implica tomar decisiones difíciles. Nagumo, aunque tembloroso, promete ayudar mientras nuestro héroe se prepara con confianza para exaltar a Aiko ante la inevitable llegada del ejército de monstruos. Sonobe, listo para enfrentarse a los monstruos, parte mientras Nagumo jura proteger el pueblo y a Aiko, pues su vínculo es inquebrantable. La repentina petición de la misteriosa figura de unirse al grupo desata el caos, ya que su repentina aparición amenaza el destino del pueblo y el plan de Aiko. Nuestro protagonista ultima el plan para exaltar a Aiko como la diosa de la agricultura, asegurando que su poder proteja a los estudiantes y al pueblo, mientras el ejército de monstruos avanza. El poder divino de la figura conmociona a los habitantes del pueblo, pero el avance implacable del ejército de monstruos los obliga a la batalla. La tempestad de llamas ruge, abatiendo monstruos, pero revelando el avance implacable del ejército a medida que la batalla por Ur y el destino de Aiko se intensifica. Shea identifica a los monstruos controlados, mientras que el Wyrm relámpago ataca, revelando el punto de inflexión crítico de la batalla. Las reservas de maná son una cosa, pero un anillo de compromiso es otra historia completamente distinta. El encuentro de Shimizu con un demonio en las montañas revela una amenaza oculta, obligando al equipo a afrontar la verdadera magnitud de la batalla por Ur.
La traición de Shimizu por parte de los demonios desencadena un punto de inflexión crítico a medida que la batalla por Ur se intensifica. La súplica desesperada de Shimizu al demonio provoca un brutal enfrentamiento mientras la batalla por Ur llega a su clímax. La desesperada súplica de Shia desencadena un último y desesperado intento por salvar a Aiko mientras la batalla por Ur llega a su clímax. La reticente obediencia de Shimizu a la orden de Nagumo, a pesar de su traición, podría inclinar la balanza a favor de Ur. La traición de Shimizu a Aiko desencadena un último y desesperado plan para salvar a Ur. El sacrificio de Shimizu asegura la supervivencia de Aiko, demostrando su lealtad con acciones mientras el equipo lucha por salvar Ur. El sacrificio de Shimizu asegura la supervivencia de Aiko, demostrando su lealtad con acciones mientras el equipo derrota a los demonios, salvando Uri y consolidando el legado de Aiko como maestra. Las palabras preocupadas de Ilver y la sombría respuesta de Hajime revelan el destino de la chica, mientras el grupo decide protegerla a pesar de los peligros que se avecinan. La llegada de Tio reafirma la determinación del grupo de desafiar al dios, mientras que la aprobación del anciano sella su destino. La cita del grupo se convierte en una visita al acuario, donde la presencia de la chica Tritón insinúa misterios más profundos relacionados con la creciente influencia de la anomalía. El recordatorio de la cita por parte de Shi contrasta con las retorcidas verdades de la anomalía, mientras el grupo lidia con los orígenes ocultos del monstruo. El despiadado comercio de la chica Tritón por parte de los esclavistas pone de manifiesto los horrores ocultos de la ciudad, obligando al grupo a enfrentarse a la amenaza inminente. La repentina detección de una presencia invisible revela a un esclavista oculto acechando en las sombras, lo que aumenta el peligro del grupo a medida que se desvelan los oscuros secretos de la ciudad. Se revela la lealtad oculta de Shi como peón de un esclavista. Su fachada linda enmascara una amenaza mortal para la supervivencia del grupo. El esclavista alimenta a Miu. Su tratamiento es un paso sombrío en el plan para explotar el valor de la chica. La comida de una sirena. El sueño de un esclavista. Resulta que Miu es la verdadera presa. Un giro juguetón al tratamiento del esclavista y al nombre de la Tritón, que combina la ironía con el humor negro del episodio. El retorcido plan del esclavista se desvela al revelarse la verdadera lealtad de She, obligando al grupo a enfrentarse al peligro del que la madre de Miu advirtió una vez. El inocente afecto de Miu por Hajime y Shea enmascara el retorcido plan del esclavista, obligando al grupo a afrontar la verdad antes de que sea demasiado tarde. El grupo decide rastrear a Miu, decidido a rescatarla antes de que las fuerzas del esclavista puedan matarla. Mientras la situación se intensifica, la banda del esclavista se enfrenta al grupo, exigiendo la rendición de Miu mientras la batalla se intensifica, con el destino de la Tritón en juego. La banda es derrotada, Miu a salvo, y fuegos artificiales iluminan el cielo mientras el grupo celebra su victoria. Mientras Tio se burla de nuestro héroe, la risa de Miu resuena, revelando el frágil vínculo del grupo ante la persistente amenaza de la red del esclavista. Mientras Tio bromea sobre la procreación, la red de esclavistas se cierne sobre ellos, amenazando con romper su frágil y divertido vínculo. El episodio concluye con la red de esclavistas desmantelada, Miu a salvo y el grupo celebrando su victoria, aunque la persistente amenaza del inframundo ensombrece la paz que tanto les costó conseguir. A pesar de las bromas, la tensión del grupo aumenta a medida que la sobreprotección de un personaje enmascara una amenaza aún mayor, un compañero enfermo, cuyo destino se cierne sobre su misión. La advertencia del líder del gremio sobre un demonio en el laberinto provoca pánico al darse cuenta de que su misión se ha convertido en una carrera desesperada contra el tiempo. La incredulidad de Endo choca con la cruda verdad de nuestro protagonista. Salí arrastrándome de las profundidades del infierno. La inquietud del grupo se intensifica a medida que se acerca la amenaza del demonio. El grupo descubre sangre de monstruo fundiéndose con el suelo, revelando una amenaza acechante, mientras que el conocimiento del Capitán Mel confirma sus temores. La negativa del grupo a unirse a la oferta de la misteriosa figura aumenta la tensión, a medida que el verdadero peligro del laberinto se avecina, obligándolos a decidir entre la confianza o la supervivencia. La confusión del grupo se transforma en pánico cuando estallan los repentinos ataques de Reckless Blade, obligándolos a defenderse de un enemigo implacable e invisible. La decisión del grupo de buscar la ayuda del Capitán Mel
tras la habilidad crítica del sanador, cambia el rumbo de la batalla, obligándolos a actuar con rapidez. Las burlas del monstruo resuenan mientras el grupo se enfrenta a su implacable asalto. Con su destino en juego, La fuerza del monstruo es tan grande que podría abastecer a un pequeño pueblo, y aún así tener energía para provocar a los héroes. Un guiño juguetón a lo absurdo del poder del monstruo, manteniendo un tono ligero y acorde con la atmósfera caótica y llena de acción del episodio. el viento aúlla mientras el grupo canaliza su poder, obligando al monstruo a retroceder con una ráfaga de furia divina. Kosuke se agarra el pecho. Las lágrimas se mezclan con la determinación mientras el capitán lo insta a luchar, jurando enfrentarse al poder del demonio sin reservas. La mano temblorosa de Kosuke se aferra al borde del círculo. Las lágrimas se mezclan con la resolución mientras susurra: por el reino de Hailey. Y el laberinto se estremece, teletransportándolo hacia el corazón del demonio. El grupo permanece unido, su determinación forjada por las palabras del capitán, mientras la sombra del demonio se cierne sobre él. Es hora de terminar esta guerra de una vez por todas. El desafío de Hajime desencadena la burla final del demonio, cuya sombra se retuerce mientras el destino del laberinto depende de su decisión de luchar o huir. La mano de nuestro campeón tiembla ante la amenazante sombra del demonio. El destino del laberinto y la vida de sus amigos dependen de su decisión de luchar o huir. El grupo se mantiene unido contra la sombra del demonio. Las palabras del capitán resuenan mientras el destino del laberinto se detiene en su último y desesperado enfrentamiento. La sombra del laberinto se disuelve mientras nuestro héroe y sus compañeros se mantienen unidos. Su vínculo y determinación sellan el destino del demonio. Sacrificio y supervivencia entrelazados en la batalla que define su mundo. Hajime explica las varillas de mineral prensado y el revestimiento de asantium del Pile Bunker mientras el grupo avanza por el túnel que se derrumba, con Endo al frente y un compañero horrorizado jadeando ante el agujero. Nuestro protagonista asigna tareas a sus compañeros, instando a Yue a proteger a Endo, a Shea a controlar a los caballeros caídos y a Tio Miu a encargarse de los demás. Mientras se apresuran a salvar al grupo, el mago demonio, aturdido por el abrumador poder de nuestro campeón, se ve obligado a retirarse mientras el grupo observa con asombro. Con su destino ahora en sus manos, los compañeros miran con furia al regreso de Nagumo, que despierta sospechas. Su figura en sombras insinúa un plan oscuro. Taniguchi jadea cuando la cárcel destrozadora de Yagashi destroza al demonio, revelando la verdadera forma de Nagumo. Mientras sus compañeros observan con asombro e incredulidad, los compañeros de clase se quedan boquiabiertos cuando el demonio revela magia ancestral y el siniestro propósito del laberinto, lo que aumenta su miedo a los horrores desconocidos que se esconden en las profundidades. Los compañeros se preocupan por haber desperdiciado el agua bendita, una rareza que les impide salvar a Mel, pues temen que haya sido necesaria para su supervivencia. Los compañeros se aferran a una frágil esperanza, mientras las palabras de nuestro protagonista alivian su dolor. Pero la sombra del demonio se cierne sobre ello, un recordatorio de la eterna amenaza del laberinto. Las amenazas del demonio son tan intensas que incluso los monstruos se contienen. Por si acaso, un guiño descarado a lo absurdo de los horrores del laberinto y al drama desmesurado del demonio. La fría lógica de Nagumo choca con la furia de Amanogawa, revelando una deuda con Shirasaki que podría condenar a la ruina su frágil unidad. Kaori y Shizuku se adentran en la oscuridad, su determinación como un faro contra la sombra del demonio. La férrea lealtad de Shirasaki choca con la dureza de nuestro protagonista, su amor como un faro contra los horrores infinitos y despiadados del laberinto. Las dudas de sus compañeros de clase sobre el pasado de nuestro héroe chocan con su fuerza reafirmada, un faro contra los horrores infinitos y despiadados del laberinto. La inesperada llegada de Shizuku choca con la sombra del demonio, deshaciendo frágiles alianzas mientras el grupo se enfrenta a la prueba final y despiadada del laberinto. La confusión del grupo ante el extraño coche choca con su determinación, un símbolo del poder del demonio mientras se enfrentan a su prueba final y despiadada. La promesa de matar incluso a dioses para rescatar a sus compañeros choca con la sombra del demonio, intensificando la despiadada prueba final mientras el destino se vuelve contra ellos. La prueba final del laberinto se derrumba cuando el sacrificio de nuestro campeón destroza la sombra del demonio. Pero el precio de su promesa matar incluso a dioses fractura el mundo para siempre, dejando solo ecos de su determinación en el vacío.